la doctora Lisette Cristerna Sánchez, médico especialista en otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Soy presidente del Comité de Implantes Cocleares. Estamos aquí en parte del comité desde hace más de 20 años. El implante coclear es un dispositivo electrónico que tiene dos componentes, un componente interno que se realiza mediante una cirugía, la implantación, y un componente externo que posteriormente, en un lapso de un mes después del procedimiento quirúrgico, se le adapta al paciente para poderlo rehabilitar. Este dispositivo tiene la funcionalidad de sustituir completamente la parte del oído interno, específicamente el órgano de Corti que se encuentra en la cóclea. En contraparte, los auxiliares auditivos no lo sustituyen, simplemente aumentan o amplifican el sonido para poder ser transmitido. Por lo tanto, tiene limitaciones y justamente no podemos adaptar auxiliares auditivos en pacientes que tengan pérdidas muy profundas o severas porque no van a alcanzar el funcionamiento completo del órgano que esté afectado. Lo único que sería absoluto, como una indicación absoluta para poder implantar, es tener una cóclea en donde se coloca el implante coclear y un nervio auditivo que es el que se estimula eléctricamente. También tenemos que considerar muchos otros factores que son parte del protocolo de implante coclear, en donde tomamos en consideración indicaciones médicas, indicaciones audiológicas, indicaciones psicosociales, indicaciones también en cuanto a poder adquisitivo, porque es un mantenimiento un poquito costoso. Y lo que tenemos que hacer es invertir muchísimo tiempo en todo un protocolo en donde todas las personas que estamos involucradas en el Comité de Implante Coclear es multidisciplinario, audiólogos, rehabilitadores, otorrinos como cirujanos, trabajadores sociales, terapeutas del lenguaje. Hacemos una valoración en conjunto para poder dar la indicación del paciente. Audiológicamente hablando, el paciente tiene que tener por lo menos una pérdida de severa a profunda que no tenga ningún tipo de utilidad con los auxiliares auditivos. Es decir, si los auxiliares auditivos no le amplifican el sonido lo suficientemente para adquirir lenguaje o una conversación o una audición, entonces es cuando se indica el implante coclear. Otra de las indicaciones también o de la parte de la valoración de estos pacientes está la parte psicosocial. Como les comenté, es un mantenimiento de un aparato por el resto de la vida. Son pacientes que tienen que pagar un seguro, que tienen que de forma completa durante toda la vida, tienen que mantenerlo con cables, baterías, también la parte de mantenimiento en relación a la limpieza y también en relación a la actualización de los componentes externos. Esto generalmente se hace cada 5 o 10 años. Por lo pronto, el paciente tiene que tener el conocimiento y el poder adquisitivo para tener este tipo de mantenimiento. Otra de las indicaciones también es en relación al lenguaje. Son pacientes que necesitan tener una terapia de lenguaje de diferentes maneras. Por ejemplo, lo dividimos en grupos diferentes. Está la pérdida auditiva, que son los congénitos, los que nacen con una pérdida auditiva. Por lo pronto no tienen ningún tipo de lenguaje, ningún tipo de audición y se tienen que rehabilitar por lo menos en 3 a 5 años. Esa es la rehabilitación más larga. Pero también tenemos pacientes que les llamamos poslinguales, que hubo un momento en donde sí adquirieron lenguaje y posteriormente por una razón perdieron la audición. Se puede implantar, pero también tarda un poquito menos tiempo porque ya tiene una conciencia, una memoria audiológica y esa rehabilitación puede durar en promedio de 6 a 1 año de evolución. También tenemos indicaciones radiológicas. Como les comenté, tenemos que tener una estructura anatómica que se pueda implantar, que es la cóclea, y un nervio auditivo que se puede estimular. Pero también al mismo tiempo pueden haber estructuras anatómicas que me impidan la implantación. Por ejemplo, malformaciones del oído interno. Hay malformaciones que son tan severas que no se pueden implantar. Entonces esa sería una contraindicación relativa para el implante coclear. También hay otras estructuras que me pueden comprometer el acceso o el abordaje al implante coclear, por ejemplo, estructuras vasculares, golfos de las yugulares altos, senos sigmoides procidentes, carótidas, que es una arteria muy importante que llega al cerebro, que me esté ocluyendo el sitio donde se coloca el implante coclear. Entonces, eso también son pacientes que tenemos que considerar de implantar o no implantar. El bebé más pequeño que hemos implantado ha sido de 9 meses y el adulto más mayor que hemos implantado ha sido de 85 años. No importa en realidad tanto la edad, lo que importa es el tiempo que haya tenido una deprivación auditiva. ¿Qué significa?
Si el paciente perdió la audición, pero no tuvo una estimulación auditiva, ya sea con auxiliares auditivos en su momento, si tiene mucho tiempo, esa memoria, esa corteza cerebral ya no tiene esa estructura para poder rehabilitarse. Entonces, es un lapso de tiempo muy prolongado donde no tuvo estimulación auditiva, me contraindica el implante coclear, aún siendo de cualquier edad. En niños pequeñitos, el tiempo límite o ideal para implantar son menores de 3 años, los que nacen con pérdidas auditivas desde el nacimiento. Pero en adultos, por ejemplo, si tengo un paciente que, por ejemplo, una autoesclerosis que se llega a osificar la cóclea, tiene una pérdida auditiva, es prácticamente inmediata, o por algún caso de meningitis que también se osifica la cóclea, se puede implantar inmediatamente sin el menor problema, o se puede implantar en 6 meses si tuvo algún tipo de estimulación auditiva. Entonces, la edad en realidad no importa, siempre y cuando haya tenido un tipo de estimulación auditiva preimplante, que me haya tenido una memoria en la corteza cerebral para poderlo implantar. La cirugía consiste en valoraciones preoperatorios, tanto de exámenes de laboratorio para ver que su estado general del paciente esté adecuadamente. Se interviene quirúrgicamente en quirófano con anestesia general. El procedimiento consiste en hacer una incisión, una herida que se llama retroauricular, o sea, por atrás de la orejita. Llegamos a un hueso inmediatamente que está atrás de la orejita que se llama mastoides. Esa mastoides se fresa, o sea, se hace una cavidad de mastoidectomía porque por ahí va a ser el acceso hacia el oído medio a través de un abordaje que se llama timpanotomía posterior, y una vez llegando a la timpanotomía posterior vemos un orificio pequeñito que se llama ventana redonda. Esa ventana redonda es el acceso a la cóclea en donde vamos a introducir el electrodo del implante coclear. Abrimos esa ventanita, que literalmente tiene una membranita pequeñita, y introducimos el alambre de electrodo que entra a la rampa timpánica. Esta rampa timpánica es un canalito que va a tener todas las células ganglionares espirales del nervio, que va a estimular eléctricamente, y de ahí se va hacia el nervio auditivo y hasta la corteza cerebral. La sordera tiene un panorama muy amplio, porque no solamente estamos enfocados, por ejemplo, específicamente en implante coclear, es una sordera que le llamamos sensorineural, que el problema está a nivel del oído interno. Pero la sordera en general se puede tratar desde los pacientes pediátricos con valoraciones desde el pediatra, que no escucha el paciente, tiene que revisar o tenemos que revisar el oído para ver si no tiene moco en el oído medio. Tenemos que, en caso necesario, colocar tubos de ventilación, hacer procedimientos de adenoidectomía. Consecutivamente, si hay perforaciones de membrana timpánica, reconstruir el conducto o la membrana timpánica. Si hay alteraciones en la cadena osicular, reconstruir los huesecillos que están defectuosos, hasta llegar al oído interno, que el oído interno se puede manejar médicamente hablando con prótesis auditivas, auxiliares auditivos, o con dispositivos implantables, que puede ser uno de ellos el implante coclear. Entonces, es un panorama muy amplio, pero lo más importante de esto que sí quiero comentarles es lo del tamizaje auditivo neonatal. En México sí tenemos una importante casuística que también se detecta a nivel mundial. Del 1 al 3 niños por cada 1000 nacidos nacen con pérdidas auditivas de tipo congénito, o sea, desde el nacimiento. Y si no los detectamos oportunamente, estos niños, si no se rehabilitan, terminan sordos, con una comunidad de sordos. Nuestro tiempo para rehabilitarlos, tenemos una línea de tiempo que tiene que hacer el diagnóstico con un tamizaje auditivo neonatal a los días del nacimiento, hacer el diagnóstico de cuál es la causa de la pérdida auditiva en el mes de nacimiento, y del mes de nacimiento a los 3 meses dar un tratamiento, ya sea con auxiliares auditivos o posteriormente a los 6 meses que ya tenga la edad mínima poderlos implantar. Entonces, esta es toda la parte del protocolo de manejo de los niños que nacen con pérdidas auditivas de tipo congénito. Las pérdidas auditivas se dividen en hereditarias o genéticas y en adquiridas. Las hereditarias, pues no hay forma, obviamente, de modificarlas o de hacer algún tipo de prevención, porque si tienes la información genética y se expresa en tu cuerpo, pues ya tienes la disfunción de la pérdida auditiva. Pero, por ejemplo, las adquiridas. Hemos visto que los pacientes, por ejemplo, desde el embarazo de la señora, evitar que le den medicamentos ototóxicos, o sea, que tomen medicamentos que alteran directamente la función del oído interno. Son bebés que pueden nacer sordos porque la mamá tuvo un medicamento
principalmente algo que se llama aminoglucósidos, y lo dejan sordo desde el embarazo al bebé. Otro es, por ejemplo, infecciones. La primera causa de pérdida auditiva de tipo adquirida, congénita, es el citomegalovirus, es un virus. Y hemos visto que si se puede hacer la prueba inmediatamente que el niño tiene citomegalovirus congénito y se le da un antiviral, se puede evitar o prevenir las secuelas importantes de una pérdida auditiva. Nosotros estamos promoviendo no solamente el tamizaje auditivo neonatal, sino también el tamizaje auditivo de citomegalovirus para evitar que tenga esta secuela los niños. Otra es sobre todo la exposición al ruido ambiental. O sea, si se fijan ahorita, sobre todo la población adulta joven, son muy propensos a utilizar aparatos o dispositivos auditivos de audífonos, de música. El trauma acústico que se está produciendo no solamente por la intensidad del sonido, sino también por la duración del tiempo de exposición es enorme. Entonces, hacer campañas para que no me escuchen a sonidos ambientales muy fuertes, evitarte la exposición de ondas sonoras cuando van, por ejemplo, a una fiesta, un antro, un cine, un teatro. Si la bocina la tienen muy cerca, pues evitar esa exposición tan importante. La meningitis tiene la particularidad, sobre todo los pacientes pediátricos, que les inflama la cóclea a tal grado que las llega a osificar, o sea, llenar de hueso. Entonces son pacientes que tienen que tener una intervención muy temprana de la colocación de implante coclear para que pueda ser disponible. Entonces todo ese tipo de campañas en cuanto a conocimientos a los pacientes, a los pediatras, a los médicos generales es muy importante para evitar o prevenir pérdidas auditivas.